Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes ya lo saben, hoy sábado por la tarde, sábado de historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la Ciudad de México, capital de la República. También llegamos a muchas ciudades del interior del país. A veces perdemos alguna plaza, en otras ocasiones ganamos alguna otra. Parece que estamos en batalla constante en ganar estos espacios dedicados a la historia de México, pero sin embargo ustedes pueden escucharnos en todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición, como lo están también las vías electrónicas que nos permiten comunicarnos, porque ya saben ustedes que al acompañarnos mutuamente en estos programas grabados, en virtud de que aún mantenemos el semáforo naranja aquí en la capital de la República, esta manera de comunicarnos vía electrónica me ha permitido, al mismo tiempo que escucho el programa, responder sus amables comentarios, porque ustedes se toman un minuto de su tiempo valiosísimo para escribirme, lo cual yo aprecio y agradezco infinitamente, bien sea a mi correo villalpanhistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando la Historia, que están totalmente a su disposición. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes, y si no tienen inconveniente, vamos a comenzar el programa de hoy. Pero antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes mi alegría, mi entusiasmo, porque ya apareció mi más reciente libro, que se titula En busca del tiempo pasado. Es un libro en el cual tengo el gran gusto de platicarles, de contarles a ustedes, pues muchas de las incidencias, peripecias, circunstancias, casualidades, coincidencias, curiosidades y hasta chismes de algunas de mis indagaciones e investigaciones históricas. Aquí van a encontrar ustedes el por qué me ha gustado siempre estudiar a héroes y a personajes, por qué soy muy dado a visitar y sobre todo a indagar en tumbas y panteones, por qué me apasiona aquello de exhumar restos humanos de personajes históricos, por qué simplemente desde muy chico tuve esa vocación de escribir, por qué también soy un apasionado, gracias a ustedes, de la forma de comunicación radiofónica. Esto es mi libro, En busca del tiempo pasado. Lo edita Porrúa, está disponible de manera impresa, física, en todas las librerías Porrúas. También hay pedidos a domicilio por Porrúa, lo pueden ustedes encargar. Y por supuesto también lo está de manera digital, electrónica, descargable desde cualquier plataforma que ustedes prefieran. Se los encargo, estoy seguro que les va a gustar. De veras, créanmelo, hay un momento en la vida cuando uno pasa de los 60 años en que quizás vale la pena hacer un alto en el camino, voltear la vista atrás, y eso es lo que he tratado de hacer yo en este libro, En busca del tiempo pasado. Pero bueno, basta el comercial personal y vamos ya a comenzar con el tema de hoy, que el tema de hoy es un hombre que es en realidad un gran desconocido. Me refiero a Guadalupe Victoria. ¿Qué sabemos de él? La verdad, muy poco, Muy poco, porque eso sí, todos recordamos que fue el primer presidente de la República, que además, fíjense la casualidad, tomó posesión de este alto encargo el día 10 de octubre del año de 1824.
exactamente por estos días, exactamente, pero del año de 1824, Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de México, noticia, eso sí, que todos conocemos. También sabemos alguna que otra anécdota de su vida insurgente, como aquella que platicaré en un momento más, de Va mi espada en prenda. También seguramente recordamos alguno que otro suceso cuando estaba justamente peleando por la libertad de esta patria nuestra, pero si nos ponemos a reflexionar, no sabemos nada más de él. Y creí que era tiempo ya hablar de Guadalupe Victoria desde un punto de vista un poco más profundo, claro, con la manera como lo acostumbramos aquí en este programa, pero se trata de conocer a un hombre que sí tuvo esa enorme responsabilidad de encabezar el gobierno republicano en México, el primero de ellos, y que por lo tanto es un personaje que se ha convertido en parte del imaginario popular y que todo el mundo se refiere a él como el primer presidente, pero no sabemos la suerte de vida que le tocó enfrentar tanto en sus días de insurgente como en sus días de presidente y en los días después de que dejó la presidencia, que también es toda una historia, ¿eh? Así que si a ustedes les parece correcto, vamos a hablar hoy de Guadalupe Victoria, porque creo que lo merece. Miren, Victoria nace en el año de 1786, allá en lo que hoy será el gran estado de Durango, en una población llamada Tamazula. Seguramente muchos de los amigos que me están haciendo el honor de escucharme conocen Tamazula, una población hermosa, bonita, volcada literalmente en los balcones de la Sierra Madre Occidental y que está más cerca geográfica y carreteramente hablando de Culiacán, la capital de Sinaloa, que de su propia capital del estado de Durango al que pertenece, que está a más de 300 kilómetros de distancia. Es una población, además, el cual el clima es muy singular. Es un clima muy cálido. Repito, es uno de esos balcones de la sierra que mira hacia las extensiones que se prolongan hasta el Océano Pacífico. Tiene más contacto con los sinaloenses que con los propios duranguenses, pero es un lugar extraordinario que en la época virreinal, durante la Nueva España, se caracterizó porque en él había grandes yacimientos de minerales preciosos. Y la familia de Miguel Fernández Félix, nuestro Guadalupe Victoria, se asentó allí, en Tamazula, en la provincia de Durango, porque precisamente se dedicaban a la minería. Cuando nace, su padre, que es de origen español, y su madre también, es decir, él es un típico criollo mexicano, un criollo novohispano, le van a imponer un nombre muy largo, se llama José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix, este es su nombre original y auténtico. Ya después, y ahorita veremos en qué circunstancias, lo transmutó por el de Guadalupe Victoria, tan sonoro y tan cercano a nosotros, pero pues José Miguel Fernández Félix, para abreviarlo, es un niño de una posición económica acomodada, hijo de mineros, prósperos, que además también su padre tiene algún encargo político como delegado o subdelegado en la propia jurisdicción de Tamazula, donde vive, es decir, es un minero rico y además es la autoridad del lugar. Y esto le va a permitir al joven, en ese momento José Miguel Fernández Félix, pues tener una vida un poco más cómoda que la del resto de las personas que viven allí en Tamazula, y también le va a permitir adquirir educación, instrucción, la básica allí en la propia Tamazula, pero cuando ya llegó la hora de que tenía que elegir una carrera, un destino, y como él no deseaba ser minero, sino que quería estudiar, porque sus mismos padres, sus padrinos, descubrieron, además también su tío, que es el que se carga de él, que es sacerdote, que tenía dotes intelectuales suficientes como para estudiar una carrera, decidieron enviarlo, cuando tenía 18 o 19 años de edad, a la capital Durango,
al mero Durango para que ingresara al seminario de esa ciudad para hacer lo que podríamos llamar una especie de estudios preparatorios en los cuales va a destacar con las materias que por supuesto se utilizaban en aquel tiempo como filosofía, como retórica, como gramática, y esto le va a permitir que al cabo de 2 años, ya para el año de 1807, sus méritos, sus calificaciones, sus estudios, le basten para poder pensar y soñar que su capacidad intelectual, como así lo dicen sus propios maestros, en los documentos que poseemos, porque contamos además también con las calificaciones, que no eran simplemente una lista de números, sino que en ella los profesores anotaban algún tipo de comentario y en los cuales se destaca la brillantez de la inteligencia de este jovencito José Miguel Fernández Félix, lo cual le va a permitir, repito, soñar y lograr en ese momento para muchos inalcanzable ese sueño de ir a la Ciudad de México, a la que era considerada como la mejor escuela de su tiempo en las áreas que hoy llamaríamos de ciencias sociales. Llega a México en 1807, en un momento en el cual la capital tiene dos grandes instituciones académicas. Hay una tercera, pero que de alguna manera en este momento ha perdido un poco de relevancia. Me refiero a la Real y Pontificia Universidad de México, porque descuellan, resaltan dos instituciones de primera calidad, de primer nivel, que son, por una parte, el Colegio de Minería, un lugar de estudios científicos, y por otra parte, el Colegio de San Ildefonso, en donde se presentan a estudiar aquellos que tienen vocación, hoy diríamos, por las ciencias sociales. Y aquí fue a inscribirse José Miguel Fernández Félix, como vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, el cual estamos dedicando a Guadalupe Victoria, ese desconocido. Sí, tal cual, es un desconocido, porque de él solamente sabemos, y repito lo que dije en el bloque anterior, que fue el primer presidente de la República y alguna que otra curiosidad más, pero hoy vamos a dedicarle este programa y quizás el siguiente a estudiar la figura de este personaje que precisamente por ser el primer presidente, por ser el que le tocó encabezar nuestro primer gobierno republicano, verán ustedes que los problemas que enfrentó se siguen repitiendo cotidianamente hasta nuestros días. Pero esto me estoy anticipando mucho. Vamos a seguir con el relato. Por supuesto, se trata de un programa grabado. Seguimos todavía en semáforo naranja aquí en la Ciudad de México. Así que les agradezco infinitamente el honor que me conceden al acompañarme. Victoria llega a la Ciudad de México en un momento en el cual, de veras, la capital brilla. Brilla cultural, también social y económicamente hablando. Son grandes momentos, digámoslo así, el punto culminante de lo que es la Nueva España cuando somos, ya lo hemos platicado, una verdadera potencia, porque ya hasta Humboldt, que ha venido a México, ha resaltado las grandes riquezas, las grandes potencialidades que tiene la Nueva España y la magnificencia de su capital, que en ese momento, repito, cuenta con dos muy, pero muy importantes instituciones académico y científicas. El Colegio de Minería, que ya cuenta con su edificio monumental que hoy podemos ver, pero también el Colegio de San Ildefonso, cuya arquitectura no se queda atrás en cuanto a grandiosidad y que estoy seguro muchos, pero muchos de ustedes conocen allí en el centro histórico de la Ciudad de México. Son las dos grandes instituciones académicas del momento. Han dejado atrás un poco a la Universidad de México, a la Real y Pontificia Universidad, porque estas dos instituciones verdaderamente brillan en el escenario social y cultural. Y José Miguel Fernández Félix, nuestro Guadalupe Victoria, que aún no muta su nombre, llegó a la capital a estudiar precisamente al Colegio de San Ildefonso. Daba la casualidad, por supuesto, de que el marqués de Castañiza, el rector del colegio y un minero también muy, pero muy acaudalado, conocía seguramente los antecedentes familiares, debe haber sido amigo de su papá, de Victoria, de Fernández Félix,
y fue admitido de inmediato. Inclusive se le concedió una beca en el Colegio de San Ildefonso. Una beca que no es lo que ustedes estamos acostumbrados a pensar hoy en día. No es dinerito. Hoy están de moda las becas, a todo mundo hay que darles becas. No, no se trata de eso. Una beca es una distinción honorífica en aquel tiempo que se otorgaba a los alumnos destacados, que consistía, fíjense qué interesante, en poder portar una beca, una especie de cinta sobre la ropa para que la gente en la calle, cuando los vieran pasar, supiera: ese alumno es becado. Significa: ese alumno es brillante, ese alumno es distinguido, ese alumno tiene la capacidad demostrada en los estudios de que es un auténtico hombre de ciencia o un hombre de letras, como se decía en aquellos años. Por eso fue un alumno becado, es decir, un alumno distinguido, en esta idea colonial que a mí a veces pues no me parece tan mala, de que la gente pudiese distinguirse de los demás por sus virtudes, no solamente por su dinero, otorgándole este tipo de vestimenta, este tipo de, pues una forma de resaltar la propia indumentaria, para que, repito, en la calle, en las casas, en los lugares donde estuviese frecuentando, en la iglesia, en las fondas, donde estuviese el joven José Miguel Fernández Félix, la gente que lo viera supiera que era un alumno destacado. Esa es la beca. Allí estudiaría el bachillerato en artes, como se le conocía en aquel tiempo, e iniciaría también sus estudios para la carrera de abogado. El bachillerato en artes correspondía efectivamente ya a un tipo de preparatoria actual, y ahí también inició a estudiar la carrera de Derecho. Él llegaría, repito, a la Ciudad de México en el año de 1807, gobierna, hoy sabemos ya mucho del tema porque ya lo platicamos, en esos momentos el virrey José de Iturrigaray. Este es el mundo al cual llega nuestro próximo Guadalupe Victoria, todavía con su nombre original de José Miguel Fernández Félix. Ahí va a ser testigo de todo lo que va a suceder en la capital novohispana en esos años, que lo repito rápidamente. Recuerden, en 1808 las noticias de la invasión napoleónica a España, que por supuesto Victoria Fernández Félix entonces comentaría con sus compañeros y maestros en el colegio. Ahí también por supuesto se enterará de los intentos del ayuntamiento de la capital, encabezado por Francisco Primo Verdad y con el virrey Iturrigaray, para hacer una especie de independencia autonómica de España. Ahí también sabrá del fracaso y del golpe de estado que dieron los propios españoles en la capital al deponer a Iturrigaray. Ahí seguramente serían los que fueran a asomarse cuando llegó el virrey Venegas, y seguramente también escuchó, leyó las noticias del levantamiento iniciado por Miguel Hidalgo en Dolores, pero también seguramente, como lo platicamos en aquel capítulo, leería lo que planteaba y escribía los abogados de su tiempo en contra de Hidalgo, como el más famoso de ese momento, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, que escribió un largo panfleto jurídico y político para vituperar, para ofender, para desprestigiar al padre Hidalgo. Este es el ambiente estudiantil que vive José Miguel Fernández Félix. Es el ambiente propio de muchachos que en la Ciudad de México pues no se ven afectados directamente por la guerra de independencia que ya se está librando en el Bajío mexicano y en muchas otras partes, pero que sin embargo están al tanto, están atentos a las noticias que llegan a la capital. Y esto hace que los jóvenes pensadores, los jóvenes que tienen inquietudes intelectuales, como lo es José Miguel Fernández Félix, comiencen por supuesto a cuestionarse la validez del régimen virreinal. Comiencen a pensar y a examinar y quizás a suspirar por los propósitos y las ideas que tienen aquellos que se han levantado en armas para pelear por la independencia. Así llegó finalmente el día en que el joven Guadalupe Victoria, José Miguel Fernández Félix, repito, cuando ya está estudiando la carrera de Derecho, ingresa a trabajar como pasante, como acostumbraban todos los jóvenes, y hoy se sigue acostumbrando los jóvenes que estudian para abogados. Ingresa a trabajar al despacho de un famoso abogado de su tiempo, el licenciado Peinbert,
quien, sin saberlo Victoria, José Miguel Fernández Félix, era además miembro de la organización secreta de los Guadalupes. Un grupo de personas, hombres y mujeres, ya hemos platicado un poco de ellos, al que por ejemplo forma parte de él otro joven abogado que también trabaja como pasante en otro despacho, Andrés Quintana Roo, y muchas otras personas que, en torno al ideal ya de la independencia, de manera secreta, de manera clandestina, pues ayudan, colaboran con noticias, con recolectando fondos, con lo que pueden para que pueda darse y avanzar la guerra de independencia. Sin embargo, pronto, pues van a ser descubiertos, van a tener que salir huyendo de la capital. Ya platicamos que fue el caso tal cual de Andrés Quintana Roo. Y también el joven José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix tendrá que tomar su propia decisión y la toma. Y sale de la Ciudad de México a mediados de 1812, ya atraído, sí, seguramente entusiasmado por lo que está realizando en las tierras del sur ese sacerdote que se llama José María Morelos y Pavón. El joven Fernández Félix, que está a punto de terminar su carrera de abogado, la trunca, la abandona y se va al campo insurgente de Morelos, de quien ya sabe que triunfó, que venció en el sitio de Cuautla, que es un personaje que verdaderamente tiene un carisma enorme y cuyas ideas ya puede conocer el joven Victoria, hace que se una a él. Va a alcanzarlo, se incorpora al ejército, se va a convertir pronto en un joven capitán de las tropas insurgentes porque Morelos le tiene buena fe, se da cuenta que es un muchacho culto, estudioso, que ha leído, y lo admite como soldado porque seguramente el joven José Miguel Ramón Fernández Félix mostraba un deseo enorme por participar en la guerra. No tenía ninguna experiencia militar, esto es importante señalarlo. Es, al igual que Morelos, un hombre que se improvisa como soldado, como lo van a hacer muchos otros de su propia generación. Piensen ustedes en Manuel Mier y Terán, del cual también hemos platicado un poquitín en este programa, que al mismo tiempo que Victoria también llega al campo de Morelos, pero él proveniente del Colegio de Minería. Los dos se conocían seguramente desde la Ciudad de México, pero los dos ya eran rivales desde entonces y por una razón verdaderamente, pues hoy sonaría ridícula. Las escuelas, las dos grandes escuelas, el Colegio de San Ildefonso, así como el Colegio de Minería, los estudiantes se ofendían mutuamente, se sentían rivales, competían entre sí, y había una especie de animadversión entre los colegiales de una y otra institución que después va a trasladarse al campo insurgente. Aunque llegan al mismo tiempo Mier y Terán y Guadalupe Victoria, no son amigos, al contrario, como que se odian, como que se caen mal, como que tienen ciertos, pues, enconos mutuos, pero sin embargo los dos se incorporan y los dos van a ser enviados como oficiales, Victoria en un cuerpo de infantería y Mier y Terán en un cuerpo de artillería, van a ser enviados por Morelos a pelear, a combatir en el sitio de la ciudad de Cuautla, donde Morelos quiere tomar esa ciudad por ser tan importante bastión del régimen virreinal. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, un programa grabado, como ya lo he comentado, que se ha ido rapidísimo, como está sucediendo desde hace algunos meses, cuando los programas son de esta manera, que me permiten hablar y hablar y hablar y hablar, y que pues avanzar, espero que así sea, y no perderme tampoco en muchas retóricas, pero creo que no, creo que estamos aprovechando el tiempo perfectamente bien para poder ahondar en estos temas, cosa que por supuesto aprecio a ustedes que me concedan este honor enorme de estarme acompañando. Hoy estamos platicando acerca de este gran desconocido que es Guadalupe Victoria para tratar de entrar, desentrañar su biografía, para finalmente, así lo espero en el siguiente capítulo, poder desentrañar cuáles fueron las condicionantes que van a resultar que sus decisiones como presidente, algunas
atinadas, pero muchas otras muy erradas, lo anticipo de una vez, pues hicieron de él pues simplemente un hombre al que le correspondió ocupar por primera vez en México la presidencia de la República, pero cuyo gobierno, francamente hay que decirlo, no es muy digno de recordar. Ya lo platicaremos en su momento, iremos llegando, pero estamos ahorita simplemente examinando la vida del insurgente José Miguel Fernández Félix, que va a cambiar su nombre por el de Guadalupe Victoria. Un hombre bueno, sí, debo aclararlo, ¿eh? Un hombre de pues, seguramente honestidad a toda prueba, como lo iremos demostrando. Un hombre con conocimientos culturales e intelectuales, pero un hombre con muy poca capacidad política. Era muy peleonero, se enojaba con la gente, tenía dificultades con sus propios compañeros, como ahorita veremos. Porque miren, nos quedábamos hace un momento en que Morelos va a enviar al joven capitán en ese momento, José Miguel Fernández Félix, a Oaxaca, al sitio que las propias tropas insurgentes al mando precisamente de José María Morelos y Pavón están imponiendo a esta ciudad, a la antigua Antequera, para poder conquistarla, porque es Oaxaca un bastión importantísimo en el dispositivo de defensa de los realistas, y Morelos quiere conquistar esa ciudad. La tiene sitiada. Los realistas que están allí dentro están resistiendo, son muy tenaces, son muy valientes también, y están ofreciendo una verdadera defensa durísima a las tropas insurgentes que no aciertan a encontrar la manera de meterse a la ciudad. Y justamente al regimiento al cual fue asignado José Miguel Fernández Félix le corresponde asaltar lo que hoy es los alrededores de la Basílica de la Soledad allí en Oaxaca, que estaba, digámoslo así, en las orillitas ya de la ciudad en ese entonces, y había una serie de trincheras y unos parapetos que al parecer eran invencibles porque los realistas que estaban allá adentro guarnecidos estaban en una actitud verdaderamente dura de defensa, durísima, y no cedían. Los insurgentes habían atacado una y otra vez infructuosamente estas trincheras y no caía. Quizás ya un poco desesperados, pero quizá también con una especie de emoción interna que lo hizo explotar de entusiasmo. El joven capitán José Miguel Fernández Félix, de pronto, y esta anécdota la conocemos todos, desenvaina su espada, se pone de pie frente a sus tropas, eleva el sable por encima de su cabeza y les grita a sus soldados exhortándolos: «Va mi espada en prenda, voy por ella». Y la arrojó sobre la trinchera de los realistas y de inmediato se lanzó a paso veloz tras ella. Sus soldados, conmocionados, literalmente contagiados de este fervor de este muchacho capitán, también se levantan y lo acompañan corriendo, llegan a la trinchera realista, brincan en ella, capturan la trinchera, derrotan a los soldados que ahí se encuentran defendiéndola, que salen huyendo, y de pronto José Miguel Fernández Félix se convierte en el héroe de la jornada y en el artífice de que Morelos pueda capturar la ciudad de Oaxaca, porque con este acto heroico de él se desarticuló toda la defensa. Hubo ya un punto por el cual los insurgentes pudieron entrar a la ciudad, y a partir de ese momento Morelos ya se hizo dueño de Oaxaca. El triunfo, el éxito se debió justamente a la valentía, al arrojo del joven José Miguel Fernández Félix. Esa misma tarde, cuando ya en la Plaza Mayor de Oaxaca Morelos pasa revista a sus tropas que han conquistado la ciudad, se detuvo a felicitar personalmente al joven José Miguel Fernández Félix. Naturalmente le dio un abrazo, lo felicitó en público, le otorgó un ascenso, y estaba tan entusiasmado el muchacho, José Miguel Fernández Félix, que en ese momento, yo no sé si fue por una especie de acto de inspiración, lo que se conoce, gracias a don Luis Villoro, como el instantaneísmo en los sucesos de la independencia, en un instante imaginó
o ya lo tenía pensado, no lo sabemos. Pero en ese momento, cuando Morelos lo abrazaba y lo felicitaba, le dijo en público frente a todos los demás: General, yo quiero cambiar mi nombre. Morelos le preguntaría: bueno, ¿y cómo te quieres llamar ahora? José Miguel. Y José Miguel Fernández Félix, última vez que diremos este nombre, le dijo: quiero ser conocido como Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. Morelos, conmovido, inmediatamente dijo: por supuesto serás Guadalupe Victoria. ¿Qué quiso hacer? No lo sabemos porque nunca lo explicó. Podemos, sí, por supuesto, formular hipótesis. Recuerden que se trata de un muchacho culto, estudioso, que además también en ese momento del triunfo militar, pues se entusiasmó a tal grado que fue contagioso para todos sus soldados que lo siguieron. Pero es un muchacho además que conoce perfectamente bien el valor, lo que significa la Virgen de Guadalupe, no solo para los insurgentes, sino para los que ya podemos llamar mexicanos. Allí mismo en Oaxaca, en esos días, otro insurgente, oaxaqueño en este caso, Carlos María de Bustamante, tema que ya hemos platicado en alguna ocasión, a lo mejor ustedes lo pueden recordar, decidió modificar, al escribir un panfleto y divulgarlo, modificar el texto original del Nican Mupogua. ¿Se acuerdan? Esta relación primitiva y original de las apariciones guadalupanas escritas en el siglo XVI, en donde se dice claramente que la Virgen de Guadalupe, al hablar con Juan Diego, le dijo: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? ¿Qué has de menester?, le decía la Virgen a Juan Diego en ese texto original. Bueno, Carlos María de Bustamante se le ocurrió la puntada, verdaderamente atinada y certera, de hacerle una pequeña digresión al texto original, y escribió lo siguiente: que la Virgen de Guadalupe frente a Juan Diego le dijo: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más necesitas? ¿Qué no te voy yo a dar la libertad? Claro, la Virgen de Guadalupe era el estandarte de la libertad desde que el padre Hidalgo lo enarboló aquel 16 de septiembre de 1810 al tomarlo del santuario a Totonilco y al convertirse desde entonces en bandera del movimiento, y estaba en los estandartes que todas las unidades portaban, aún en los tiempos de Morelos o más con Morelos, y los soldados insurgentes que no tenían uniforme, para distinguirse tenían todos, eso sí, o una escarapela o una estampita en el sombrero de la Virgen de Guadalupe. Y José Miguel Fernández Félix sabía lo que significaba la Virgen de Guadalupe, porque era la síntesis en una sola palabra de lo que aspiraba la patria, la libertad que gozaba además también con una protectora en el cielo, Guadalupe. Y Victoria, porque precisamente hacia allá se encaminaba el movimiento. Con la protección guadalupana, el objetivo era la victoria. Por lo tanto, Guadalupe Victoria le venía como anillo al dedo a este joven, que quiso transmutar su nombre para llamarse de esta manera. Lo repito: Guadalupe Victoria. Un nombre que era símbolo, o un hombre que se convertía en símbolo. Guadalupe Victoria. Es verdaderamente, créanmelo, para mí, un honor que nuestro primer presidente se haya llamado así, Guadalupe Victoria, porque significa el más profundo contenido de lo que eran las aspiraciones de la patria en ese tiempo, protegidas por la Virgen de Guadalupe, en la cual, hay que decirlo también, el propio Guadalupe Victoria era ferviente, devoto y creyente. Guadalupe Victoria. Claro, se burlaron de él, ¿eh? Ya hemos platicado que tenía cierta enemistad, porque no se llevaba bien con su compañero, llamémoslo así, Manuel Mier y Terán, que había
venido del Colegio de Minería de la Ciudad de México, quien inmediatamente se atacó de risa, se burló y dijo, ah no, si él se llama Guadalupe Victoria, yo me quiero llamar Américo Triunfo. Hasta que Morelos lo puso en orden y dijo, a ver, señor Militerán, esto ya no es broma, y Miguel Fernández Félix será conocido a partir de ahora con el nombre que él quiere para sí y para que lo reconozcan. Guadalupe Victoria. Así que, con el abrazo y el espaldarazo de Morelos, este hombre mudó su nombre y se comenzó a llamar desde entonces, lo repito, Guadalupe Victoria, y Morelos lo mandó de inmediato a combatir ahora, bajo las órdenes de Nicolás Bravo, a las montañas de Veracruz. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana que se me fue volando rapidísimo, y les agradezco infinitamente que me hayan acompañado hoy, que estamos platicando acerca de Guadalupe Victoria, con el pretexto de que un día 10 de octubre, pero de 1824, tomó posesión de la presidencia de la República, nuestro primer presidente. Claro, no alcancé a hablar del tema de hoy, seguramente lo culminaremos la semana próxima, pero simplemente este desconocido Guadalupe Victoria, que es un gran personaje en nuestra historia, con sus aciertos, con sus fracasos que también veremos, es digno de ser recordado, examinado, y al menos aquí ustedes y yo, que platiquemos de él. Ya es Guadalupe Victoria, Morelos lo ha enviado a combatir a las montañas de Veracruz bajo las órdenes de Nicolás Bravo. Con el tiempo él se quedará ya como comandante en jefe de la provincia de Veracruz, nombrado por el propio Congreso de Anáhuac y con una aval de José María Morelos, quien llegó a decir en su proceso que Victoria era muy valiente y que contaba bajo sus órdenes con casi 2000 soldados allí en la zona veracruzana. Fíjense, jamás volvió a su natal Tamazula, jamás regresó a Durango, de donde era originario, pero en cambio a partir de este momento, 1813, 1814, se va a convertir literalmente en un veracruzano por adopción. Toda su carrera militar siguiente, el teatro de sus acciones, el lugar en donde él se siente más a gusto, conoce a la perfección, se mueve, gobierna y es respetado, es precisamente la zona de Veracruz. No llega al puerto porque está en manos realistas, pero todo lo que es la Sierra Madre Oriental Veracruzana son los dominios de Guadalupe Victoria. Va a establecerse de manera ambulante, deambulando por toda la sierra, pero bajo su control van a quedar los accesos a ciudades como Orizaba, Córdoba, Fortín, Huatusco, Coscomatepec, Jalapa, Perote, hasta llegar inclusive al mar. Va a conquistar un puerto para la insurgencia, un puerto que hoy ya no existe, que se llamaba Boquilla de Piedra, y luego otro más, que sí existe, que se llama Nautla. Esta es la zona de operaciones de influencia de Guadalupe Victoria, en donde él será el comandante militar y donde va a resistir, donde va a operar, donde va a actuar desde 1813-1814 hasta el año de 1817-18, en que tendrá que desaparecer, que tendrá que esconderse, como ya lo platicamos hace algunas semanas cuando hablábamos de los tiempos del virrey Apodaca. Pero mientras tanto, Victoria ya se convierte en un veracruzano. Insisto en que jamás volvió, jamás regresó a su natal Durango. En Veracruz suceden varias cosas que no pienso detenerme mucho, simplemente decirles que es allí donde se entera de la muerte de José María Morelos y Pavón, donde además también se entera de que sobreviven muy pocos en realidad, comandantes insurgentes: Rayón, Ignacio López Rayón en el Bajío, Vicente Guerrero en las montañas del sur, Manuel Mier y Terán, con quien no se entiende, en Tehuacán, y el propio Victoria en las montañas veracruzanas. A él se incorpora ya como subordinado, fíjese qué interesante, durante unos días, una temporada, el propio Nicolás Bravo.
A él, más adelante, es a quien le va a escribir Javier Martín Mina cuando llega a México, y Guadalupe Victoria le va a responder para tratar de apoyarlo. Pero Victoria se va a ver impedido a hacer más por las propias fricciones que ya platicábamos hace algunas semanas, que van a sucederse entre los propios insurgentes. Se pelean entre sí, particularmente Mier y Terán y Victoria, que ya sabemos se tienen en cono desde tiempo atrás. Este es un error muy grave también de Victoria, hay que reconocerlo, y también por supuesto de Mier y Terán, que a la larga Mier y Terán va a pagar sus errores con una especie de olvido generalizado y con el fracaso de su mayor sueño, que fue llegar a ser presidente de la República. Porque Mier y Terán, también ya lo hemos platicado, aceptó el indulto. En cambio, Victoria jamás lo aceptó, jamás se rindió, jamás se entregó. Su zona de operaciones, repito, es esta parte montañosa de Veracruz. Y particularmente, fíjense qué interesante, se ocupó de tener a raya al gobierno virreinal y al comercio de la Nueva España, porque conquistó un punto estratégico muy importante en aquel tiempo que se llamaba Puente del Rey. Hoy lo conocemos como Puente Nacional, que es una obra de ingeniería verdaderamente impresionante para lo que fue en aquellos años. Es lo que se conoce como un gran viaducto que da una curva y que cruza un río, y que hoy se puede andar por allí en la carretera antigua, la carretera federal que va de Jalapa al puerto de Veracruz. Hoy, como ya hay autopista, ya ni la gente se detiene ni lo ven. Pero quienes ustedes puedan viajar, y seguramente nuestros amigos veracruzanos lo saben muy bien, y viajen y transiten por esta carretera federal, van a pasar por el Puente Nacional. Antes, repito, llamado Puente del Rey porque se construye a fines del siglo XVIII, y que es el paso obligado, estratégico para todo el comercio entre Veracruz y México. Allí es donde opera particularmente Guadalupe Victoria, conquista el puente y les cobra peaje, tanto a pasajeros como tarifas a las mercancías. De esta manera se sostiene el movimiento y le permite, fíjense qué hombre tan inteligente, con los recursos que obtiene al cobrarles estos peajes a los comerciantes o los viajeros, con ese dinero compra armas. ¿A dónde? Escuchen, a Estados Unidos. Es el primer insurgente que adquiere armas del país vecino del norte, no porque él vaya, sino porque como ya tiene en su poder un puerto, Boquilla de Piedra, después Nautla, ahí llegan los barcos norteamericanos que ya saben que está en poder eso de un insurgente que necesita armas y que tiene dinero porque es lo que obtiene los peajes, y hace un primer intercambio varias veces de armas por dinero. Inclusive, Victoria, que es un hombre que mira a futuro en ciertas cosas, piensa que México debe tener ya una marina propia, una marina de guerra. Él va a ser, en realidad, el verdadero creador de nuestra Armada de México, porque es quien encarga los primeros barcos de guerra, después, cuando sea presidente, a Inglaterra, tema que vamos a platicar la semana próxima. Pero hoy simplemente déjenme decirles que es tal el dominio que tiene en la zona veracruzana, repito, toda la montaña, la Sierra Madre Oriental, particularmente las dos laderas del Pico de Orizaba, y esta salida al mar en Boquilla de Piedra y en Nautla, pues van a ocasionar que sea un peligro muy grande para los realistas. El virrey Apodaca ordena que lo persigan, que traten de capturarlo, pero nunca lo logran, ¿eh? Nunca, jamás lo van a lograr. Victoria va a escapar siempre, y cuando llegue la hora en que los soldados ya poco a poco se le vayan acabando, ya sea porque los matan, o la gran mayoría porque deserta, o muchos también porque admiten el indulto y se queda solo, prefiere esconderse que rendirse. Y va a estar precisamente escondido, a veces en una cueva, a veces en la hacienda de un español amigo suyo en Paso de Ovejas, pero jamás se va a entregar, jamás se va a rendir. Va a reaparecer Guadalupe Victoria
hasta el año de 1821, cuando tenga noticia del plan de Iguala. Cuando se entera de que Agustín de Iturbide, un antiguo realista, ha proclamado la independencia de México a través de este plan, a la cual se ha unido su antiguo conocido Vicente Guerrero, Victoria decide reaparecer. Ya habían pasado 2 años escondido y piensa que ya es tiempo de volver a tomar las armas, porque él sabe cuál es su lugar y cuál es su ideal y cuál es su papel. Guadalupe Victoria, y se ha escondido porque siempre lo pensó: el día que me capturen, si los realistas han ofendido tanto a la Virgen de Guadalupe, han utilizado su enseña como envolturas, han hecho porquería y media, y no los voy a decir, pero utilizaba las estampitas de la Virgen de Guadalupe los realistas para burlarse, como papel higiénico, tal cual, Sabiendo esto, Victoria pensó: si a mí, que soy el hombre que lleva el nombre del símbolo, me capturan, me van a tratar peor que como han tratado los estandartes de tela o de papel. No solamente me van a fusilar, sino sobre todo me van a humillar. Y Victoria prefirió no rendirse jamás. Reaparece, repito, con el plan de Iguala, pero sobre todo cuando lo va a buscar un personaje muy simpático, muy curioso, muy nefasto a la vez, que se va a convertir en su gran amigo para siempre. El mejor amigo que tiene Guadalupe Victoria es el oficial antiguo realista, ahora trigarante, que en nombre de Iturbide lo va a buscar para ofrecerle el mando precisamente de Veracruz. Este oficial es nada más ni nada menos que Antonio López de Santana, que se va a convertir, repito, en el mejor y gran amigo de Guadalupe Victoria. Victoria reaparece junto con Santana, Santana le entrega el mando y Victoria decide irse a reunir con Agustín de Iturbide para platicar cuál es el proyecto de independencia, porque Victoria no está de acuerdo con una monarquía. Él dice: yo soy Guadalupe Victoria, el republicano. Pero esto, amigas y amigos, si Dios nos los permite, platicaremos la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.